tardes, creo que son tardes ya, ¿verdad? Sí, ya. Bien, vamos a la escritura, por favor, acompáñenme al Evangelio de San Lucas, capítulo 17, versículos 7 al versículo 10. Repito la cita, San Lucas, capítulo 17, versículos 7 al 10. La versión bíblica que usted tenga, ahí sígame con su vista, voy a leer estos textos en la versión Nueva Traducción Viviente. Dice: cuando un sirviente vuelve de arar o de cuidar las ovejas, hace una pregunta aquí el Señor: ¿acaso su patrón le dice, ven y come conmigo? Verso 8, no, le dirá, prepara mi comida, ponte el delantal y sírveme mientras como, luego puedes comer tú. Verso 9, se hace otra pregunta a Jesús: ¿y le agradece el amo al sirviente por hacer lo que se le dijo que hiciera? Esta es la respuesta de Jesús: por supuesto que no. Verso 10, de la misma manera, es para ti y para mí lo que dice Jesús aquí. Cuando ustedes me obedecen, deben decir: somos siervos indignos, que simplemente cumplimos con nuestro deber. Hagamos una oración. Padre, venimos ante tu presencia, agradecidos por tu presencia, porque estás aquí. Gracias, Señor, porque ¿qué sería de nosotros si no te manifestaras? Ahora estamos por recibir la comida, el alimento espiritual que tienes este día para nosotros. Por favor, ayúdanos para entenderla, recibirla y vivirla. Gracias te doy en el nombre de Jesús. Amén. El nombre de esta conferencia se titula Salvos para Servir. Lo repito, el nombre de esta conferencia se llama Salvos para Servir. ¿Cuántos cristianos y cristianas hay en este lugar? ¿Puede levantar su mano? Bueno, no muchos, pero qué bueno. Escucha esta verdad, es para usted y para mí, para los que somos cristianos nada más. Todo cristiano o cristiana, su vida ya no le pertenece. Hasta levantaron así el rostro, ¿verdad? Lo vuelvo a repetir. Todo cristiano o cristiana, su vida ya no le pertenece a él o a ella, sino a Dios, para ser usada como lo estableció en las Escrituras. Por tanto, cristianos, cristianas, todo tu tiempo o el mío, todas tus fuerzas o las mías, debemos emplearlas en el servicio a Dios. Ay, pastor, esa no me la sabía. Bueno, ya se la supo. Y ahorita le voy a dar textos bíblicos. Todo el que es cristiano, toda la que es cristiana, todo el que es hijo de Dios, hija de Dios, ya no es tu tiempo, ya no es tu vida, ya no son tus planes, ya no son tus deseos. Ahora son los tiempos, los planes, los deseos de Dios. Y es para todo cristiano y cristiana. ¿Le gusta eso, hijo de Dios, hija de Dios? A mí me encanta. ¿Qué es lo primero que un cristiano y una cristiana debe hacer en su servicio a Dios? ¿Qué es lo primero? Vayamos juntos a la primera carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 20, por favor. Hay muchas escrituras sobre lo que vamos a leer aquí, pero este texto, a mi parecer, es lo más completo que hay. Repito, ¿cuál es el primer quehacer o servicio de un cristiano o una cristiana hacia Dios? Aquí lo dice clarísimamente en la primera carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 20. Lo voy a leer en la Reina Valera, por favor léalo conmigo en voz alta. Dice: porque habéis sido ¿qué? Comprados por precio. Fuimos adquiridos por precio. ¿Cuál fue ese precio? La sangre de Cristo. A ver, aquí viene el quehacer del cristiano y la cristiana. ¿Qué dice enseguida? Lo leemos en voz alta, por favor. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son ¿de quién? De Dios. O sea, no hay algo más contundente que te diga a ti, si eres cristiano o cristiana, o a mí, que mi vida ya no me pertenece a mí, sino es de Dios. Entonces, ¿cuál es tu quehacer número uno y el mío? Glorificar con mi cuerpo y con mi espíritu a Dios.
La palabra glorificar del vocablo griego doxazo, dentro de sus significados es magnificar, exaltar, alabar o engrandecer a Dios. Repito, la palabra glorificar del vocablo griego doxazo, dentro de sus múltiples definiciones están el magnificar, exaltar, alabar o engrandecer a Dios. ¿A través de qué tú y yo vamos a engrandecer a Dios? Ahí lo dice. A través de nuestro cuerpo. ¿Qué quiere decir cuerpo? Cada parte que compone nuestra naturaleza física. ¿Cuál es nuestro cuerpo? Cada parte que compone nuestra naturaleza física. ¿Cuántos tenemos ojos aquí? ¿Cuántos tenemos boca? ¿Cuántos tenemos oídos? ¿Cuántos tenemos una mente? Bueno, ahí es donde tú y yo debemos glorificar a Dios, engrandecer a Dios. ¿Dónde? En tu mente. ¿Qué pensamientos tienes en tu mente? ¿O yo? Si nuestros pensamientos son sucios, son planes malos, desquites, venganzas, envidias, no sé, esos pensamientos no están al servicio de Dios. ¿Están al servicio de quién? De la carne y de Satanás y del mundo. Entonces, ¿cómo es que le glorificamos a Dios? Cuando en tu mente y en la mía hay pensamientos limpios, puros, correctos, amables, dignos de que le alaban a Dios. ¿Tus ojos generalmente qué ven? ¿O los míos? ¿Qué ven tus ojos? ¿Hacia dónde se dirigen tus ojos? Por ejemplo, la mayoría hoy en día es esclavo de la computadora, del teléfono, del iPad, es esclavo. ¿Qué ves en tu iPad? ¿Qué estás viendo en tu teléfono? ¿Qué estás viendo en la computadora? O muy pocos en las pantallas. ¿Qué estamos viendo? Dios lo que dice es que un cristiano y una cristiana le debe exaltar, le debe engrandecer a través de lo que ve. Pero vayamos a algo más que hace mucho daño entre los humanos. La boca, dijera Santiago, la lengua. ¿Qué sale de tu boca, mujer? ¿Qué sale de tu boca, varón? ¿Qué sale de la mía? Si de tu boca y de la mía no sale lo justo, lo recto, lo amable, lo que es de buen nombre, lo que edifica, lo que hace bien a Dios, lo que exalta su nombre, lo que hace bien al prójimo, entonces tú y yo no estamos glorificándole. Y acuérdate, cristiano, nunca se te olvide, cristiana, nunca se te olvide. Tu primer ministerio, mi primer ministerio, que hacer o servicio es que glorificar a Dios. ¿Con qué? Con mi cuerpo. Y solo me estoy refiriendo a la mente, los ojos, los oídos, la boca. Pero hay más partes del cuerpo. Hay quienes para nada le glorifican con el estómago. ¿Sí me entiende, verdad? Le meten tantas harinas, refrescos, grasas y son unos globotes sin ofender a nadie. Entonces no le estás glorificando con tu cuerpo, varón. No le estás glorificando con tu cuerpo, mujer. Todo el cuerpo, repito, son todas las partes que componen la parte física del ser humano. Y en todo tu cuerpo le debes glorificar. Y si nos vamos a los extremos, ¿cuántos cristianas no se bañaron hoy? O sea, estoy tratando de abarcar todas las diversas partes del cuerpo. Entonces, Dios pues nos dice en su palabra, no lo inventé yo, no es un invento de casa de oración, está aquí en la Biblia. Pero además de que le exaltemos, le engrandezcamos con nuestro cuerpo, dice que también le engrandezcamos ¿con qué? Con nuestro espíritu. Del vocablo griego pneuma, significa el hombre interior. El hombre interior o la parte inmaterial e invisible del hombre. Repito, espíritu, pneuma, hombre interior o la parte inmaterial e invisible del hombre. A ver, ¿qué planes hay adentro de ti, cristiano? ¿Qué planes hay dentro de ti, cristiana? ¿Qué planes hay? Porque de ahí brotan, ¿no? Así dijo Jesús. Del corazón salen ¿qué? Los malos pensamientos, los adulterios, los crímenes, los robos
Y cuando dijo Jesús del corazón, ¿sabe de qué estaba hablando? Del ser interior. Salen, brotan, fluyen. ¿Qué hay en tu ser interior, mujer? ¿Qué hay en tu ser interior, varón? Si hay todo lo sucio, lo que a Dios no le agrada, pues realmente no le estás sirviendo a Dios, en el supuesto que seas cristiano o cristiana. El apóstol Pablo, esta verdad lo enseñó también a los Éfeso, a la iglesia de Éfeso. Si gusta seguirme ahí, en la carta a los Efesios, capítulo 1, versículos 5, 7 y 12. Repito, epístola o carta a los Efesios, capítulo 1, versículos 5, 7 y 12. Voy a leerle estos textos en la nueva versión internacional. En esta versión dice así: nos predestinó o por adelantado para ser adoptados como hijos suyos. ¿Por medio de quién? De Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad. Verso 7, en Él, ¿quién es Él? Jesucristo. Tenemos que redención o rescate, mediante su sangre el perdón o cancelación de pecados. Ahí dice, de nuestros pecados, conforme que a las riquezas de su gracia. Versículo 12, por favor lea en voz alta conmigo. A fin de que nosotros, ¿quiénes somos nosotros? Cristianos, cristianas, que fuimos los primeros en poner nuestra esperanza en Cristo, dice Pablo, seamos ¿para qué? Alabanza de su gloria. ¿Para qué Dios en Cristo nos salvó? Para que seamos alabanza de su gloria. La palabra seamos, si usted va al diccionario secular, significa existencia o ser. Si lo personalizamos, la palabra seamos, aquí dice cristianos, cristianas. ¿Me dio a entender? Usted va al diccionario secular, la palabra seamos habla de individuo, de personas, de seres. Si lo personalizamos, la palabra seamos, aquí lo podemos traducir como los cristianos, las cristianas, para alabanza. Aquí la palabra alabanza del vocablo griego epainos, significa elogio o engrandecer. Epainos, elogio o engrandecer, ¿qué? Su gloria. ¿Qué es su gloria? Sus atributos, sus caminos, sus obras y todo lo que es Dios. Entonces, si me va siguiendo con cuidado, espero que sí. Tu cuerpo, mi espíritu, ¿qué debe hacer hacia Dios? Exaltarlo. ¿Para qué nos salvó Dios en Cristo? Para que tú y yo le demos ¿qué? Elogio, engrandecimiento. ¿A quién? A Él, al Señor. ¿De qué? De sus atributos, de sus obras, de sus caminos. Dicho de otra manera, en ti y en mí es sí o sí se tiene que ver el cristianismo. Repito, en ti y en mí sí o sí se tiene que ver el cristianismo. Ya te lo prediqué, 10 predicaciones. ¿Cristianos o cristianos? ¿Te acuerdas? Todo eso tiene que estar en ti y en mí. Debemos ser gente amable, perdonadora, paciente, generosa, leal, todo lo que ya te prediqué. Y eso habla de que tú y yo estamos cumpliendo con el servicio número 1. Que no casa de oración, no este que está aquí predicando, no. Dios te pide a ti y me pide a mí. De una manera más amplia, más completa. Lo describe la primera carta de Pedro, capítulo 2, verso 9. Lo que vengo enseñando ahorita. Primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Voy a leer este texto nuevamente en la nueva versión internacional. Sígueme ahí con tu vista la versión que traigas esta mañana. Dice así primera de Pedro 2:9. Pero ustedes, se refiere a los cristianos, a mí también, son descendencia escogida, sacerdocio regio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Sígame con cuidado. ¿Qué es lo que expresa este versículo aquí? Que cada cristiano, cada cristiana es un pueblo celestial. Lo cantábamos. No, de este mundo. Lo cantábamos, ¿no? Que no somos, ¿cuántos no somos de este mundo? Vivimos en este mundo.
pero no somos de este mundo. ¿Cuántos aborrecemos el mundo? Cuando me estoy refiriendo al mundo, es al estilo de vida sin Dios, el que quebranta todos los preceptos de Dios. A eso me refiero como mundo, porque si me refiero al planeta Tierra, es el más bello de todos. Ayer en un video estaba viendo una cámara que desde la luna grabó a este planeta. Qué chulada, qué chulada. Desde la luna grabaron al planeta Tierra y yo estaba viendo ese video anoche. Es una hermosura. El mundo, cada vez que usted vea la palabra mundo, generalmente en la Biblia, se refiere a la gente que vive sin Dios porque no quiere nada de Dios, porque Dios quiere que todos se salven. No, entonces, tú y yo como cristianos debemos aborrecer al mundo. No estoy diciendo que no le hablemos a la gente no creyente del Evangelio, esa es otra cosa. Aborrecer sus reglas, sus normas, todo lo que ellos promueven, etcétera, etcétera. Te vuelvo a repetir, ¿qué está enseñando aquí el versículo 9 de Primera de Pedro 2? Que los cristianos somos un pueblo celestial. Escúchame, con un linaje divino. Eso ya hasta me pone a temblar. Del privilegio, no de otra cosa, no de miedo. Tú y yo tenemos un linaje, descendencia divina. Tú y yo para nada somos ya de este mundo o de la confección humana. No, los cristianos ya somos de una descendencia divina o divino. Por consecuencia, aquí póngame más atención por favor, con semejanzas espirituales a Cristo. Los cristianos, las cristianas somos semejantes, con semejanzas, espirituales a Cristo. Por eso dice aquí mi versión Nueva Biblia Internacional que somos un sacerdocio regio. La Reina Valera dice un real sacerdocio. ¿Qué función tiene ser un sacerdocio regio o real sacerdocio? Que los sacerdotes en el sentido espiritual, para que no se vaya para otro lado su mente, en el sentido espiritual los sacerdotes, varones y mujeres, entramos con libertad a la presencia de Dios. ¿De qué se refiere aquí sacerdocio regio? Yo no sé cuántos de nosotros, incluido el grupo de alabanza, yo no sé cuántos verdaderamente estábamos exaltando a Dios y cantando y adorando a Dios. Yo no sé de los que estamos aquí presentes, pero los que le estábamos cantando a Dios, empezando por el grupo de alabanza, que todos deben de cantar, batería, bajo, guitarra, teclado, todos tienen que cantar, todos. Y aquí, los que estuvimos esta mañana aquí en el auditorio, yo no sé cuántos entramos hasta el trono alto y sublime. ¿Por qué entramos? Porque tenemos esa característica, que somos sacerdocio regio o real sacerdocio. Para que después que estuvimos con nuestro Dios en su presencia, escuchando su palabra, al salir de este lugar, simplemente al salir ahí a la avenida donde tiene salida y entrada este auditorio, tú y yo estemos que nuestras vidas estén hablando de Jesús. Tu conducta, tu carácter sea un sol para todos los que estén ahí enfrente, a la salida de este local, a los costados. Si no tienes vehículo, te vas caminando. A donde vas caminando, tú seas un sol de justicia, sin comparar a Jesús, que es el sol de justicia. Y que con tu boca, con mi boca, en las oportunidades que nos dan otras personas, les compartamos de las verdades que están en las Escrituras. Eso es lo que hace un real sacerdocio. Y ahí tú y yo le estamos ¿qué? Sirviendo a Dios. Ese es nuestro primer ministerio. Y muchas cosas más que dice aquí el versículo 9 de Primera de Pedro. Dice que tú y yo somos nación santa o gente apartada de todo pecado y que sigue a Dios constantemente. También dice que somos posesión exclusiva de Dios. O sea, tu vida ya no te pertenece a ti, como te lo dije al principio, ni la mía. Ahora le pertenece totalmente a Dios. Este verso 9 también dice lo que ya mencioné anteriormente, que damos a conocer las virtudes. ¿Qué quiere decir virtudes? Del vocablo griego arete, arete. Virtudes del vocablo griego arete significa la elevada o alta moralidad, espiritualidad y obra de Dios. ¿Qué quiere decir virtudes? La elevada o alta moralidad espiritual y obra de
de Dios. Moralmente, si tú eres cristiano, si yo soy cristiano, si las mujeres que me escuchan aquí son cristianas, su moral ya nada tiene que ver con la moralidad de este mundo. Ay, es que dije una mentira piadosa. No hay mentira piadosa. ¿Qué es mentira? Decir lo falso. ¿Qué es piedad? Buscar a Dios para hacer su voluntad. ¿Se da cuenta? Chocan. Nada que ver. No. Nosotros los cristianos somos de otra moralidad. Nosotros los cristianos somos de otra espiritualidad. ¿Qué es la espiritualidad? Ni más ni menos que el carácter y conducta de Jesús. Ya mostramos otra cosa. Nada que ver con las cosas del mundo. Y además, las obras de Dios. Las obras de Dios. Esas se tienen que ver en ti y en mí, las obras de Dios. Su salvación, su paz, todo lo que Dios hace, hará y seguirá haciendo contigo y conmigo, de toda índole, espiritual, física, material, económica, etcétera, etcétera. Es necesario que se vea. Ahora yo quiero decirle algo. El pueblo de Israel fue llamado para que manifestara con sus actos, para que manifestara con su carácter estos rasgos que menciona primera de Pedro 2:9, pero Israel no obedeció. Cuando guste, anótelo, lo puede leer, ahí está en Éxodo capítulo 19, versículos 5 y 6, verso 6, la parte A. Repito, Éxodo 19, versículo 5, versículo 6, la parte A. Esto fue llamado Israel. Dios en su plan era que Israel fuera el que publicara sus buenas nuevas a todo el mundo. ¿Y qué hizo Israel? Pues simple y sencillamente se adhirió a los criterios o reglas o normas de este mundo y dijo: Señor, contigo no quiero nada. De una manera horrenda. Quiero decirte, lo que hizo Jesús por ti y por mí, espero te ayude lo que voy a decirte ahorita, lo que hizo Jesús por ti y por mí en la cruz, eso debe ser algo que si lo metes en tu mente y en tu corazón y lo tienes en firme convicción, si no lo hacías, empezarás a hacerlo hoy. ¿Qué? Glorificar a Dios. Ese es tu primer servicio, es mi primer servicio. Imagínense, yo estoy aquí ahorita sirviéndole a Dios como un vaso, un instrumento para usted, para apacentarlo a usted. Es parte de lo que hace un pastor. ¿Qué hace un pastor? Apacienta. ¿Qué es apacentar? Dar de comer. ¿Qué más hace un pastor? Cuida. Es lo que estoy haciendo ahorita, cuidándolo con todas las exhortaciones que le estoy dando. ¿Qué más hace un pastor? Lo defiende. ¿Qué estoy haciendo yo ahorita? Con textos bíblicos y argumentos, defendiéndolo a usted y usted mismo y del mundo y de toda potestad mala. O sea, el trabajo de un pastor son muchos aspectos. El trabajo de un pastor es supervisar. Y mucha gente no comprende a los pastores. Los pastores que enseñan conforme a la voluntad de Dios, al contrario, mucha gente habla mal de ellos, porque no entienden que el trabajo de un pastor conforme al corazón de Dios, fíjense, conforme al corazón de Dios. ¿Qué quiere decir conforme al corazón de Dios? Que hace las cosas que a Dios le agradan. Eso quiere decir conforme al corazón de Dios. Un pastor que hace las cosas dentro, fuera de la congregación, en su hogar, en la sociedad, donde quiera que se encuentre ese pastor, que hace todo dándole gloria a Él, ese es un pastor conforme al corazón de Dios. Por eso no todo pastor es conforme al corazón de Dios. La mayoría no son conforme al corazón de Dios. Razones muchas, pero no voy a hablar de eso. Esa no es mi predicación. Si algún día me dice, yo le voy a predicar. Retomando el tema, tú y yo fuimos salvados ¿para qué? Para servir. ¿Para qué fuimos salvados? Para servir. Como ya lo mencioné, tú y mi primer servicio o nuestro primer quehacer como hijos, hijas de Dios es engrandecer el nombre de Dios con nuestras mentes, con los dichos de nuestra boca, con nuestras acciones, en cualquier lugar a donde nos encontremos. Con todo respeto y cariño diré lo siguiente: esto, ¿qué? Lo que ya enseñé hasta aquí, solo lo podemos hacer sin jactancia, solo lo podemos poner en obra sin jactancia los nacidos de nuevo, las nacidas de nuevo. Nada más. Fuera de ahí nadie puede. Vaya conmigo, le doy un texto bíblico aquí. Romanos capítulo 8, verso 9.
dejar establecido con la Escritura lo que dije anteriormente, que solamente un nacido de nuevo lo puede hacer, o nacida de nuevo. Romanos capítulo 8, 9, que dice, mas vosotros no vivís según ¿qué? La carne, es decir, diciendo groserías, haciendo el daño, etcétera, etcétera, sino según ¿qué? El Espíritu. Pues Él es nuestro pastor ahora. Así dice aquí mismo en Romanos 8:14, que los hijos de Dios somos guiados ¿por quién? Por el Espíritu. Ok, dice, sino según el Espíritu. Y vea esa oración condicional que sigue enseguida, dice, sí, es una oración condicional. Sí es que el Espíritu de Dios que mora, vive en vosotros. Ese es tú y yo. ¿Qué dice enseguida Pablo? Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. O sea, nadie en sus fuerzas. Yo no podría nunca glorificar a Dios en mis fuerzas. No se puede. Tu naturaleza caída y la mía tiene más fuerza que nuestra fuerza de voluntad. Este término porque mucha gente lo usa. No, es que yo le echo ganas y ya. Olvídate de hecho ganas. Otros dicen, es fuerza de voluntad y ya. No. Lo hace el Espíritu Santo. Cuando tú y yo somos verdaderas hijos de Dios y tenemos comunión con el Padre en la Biblia, en la oración y en nuestra determinación a vivir el Evangelio. Por eso Pablo escribe esto a los Corintios, solo escúchelo, no necesita buscarlo. Le dice esto a los Corintios en la segunda carta a los Corintios, capítulo 13, verso 5, lo voy a leer en la versión Nueva Traducción Viviente. Dice, examínense para saber si su fe es genuina. Pruébense a sí mismos, le dice Pablo a ellos. Sin duda saben que Jesucristo está entre ustedes. Y después les dice Pablo a los Corintios, de no ser así, ustedes han reprobado el examen de la fe genuina. Entonces, todo esto para que estemos nosotros siendo edificados en esta verdad que este día Dios me dijo, compártele a mi iglesia, que Él nos salvó, nos rescató, pagó nuestra deuda, ya no hay condenación eterna, ya no, el pecado ya no nos gobierna más. El día que estemos con Jesús, ahí estaremos con Él, etcétera, etcétera. Para eso fuimos salvos. ¿Para qué? Para servir, para servir. Ok, eso es el primer lugar. Y ese es algo que tú y yo debemos vivir. ¿Qué es lo segundo en lo que un cristiano y una cristiana sirve? ¿Qué es lo segundo? Acompáñenme por favor a la primera carta a los Corintios, capítulo 7, versículos 33 y 34. Ahí el versículo 34, solo vamos a leer la parte A. Primera carta a los Corintios, repito, capítulo 7, versículos 33 y 34. El 34 solamente la parte A. Dice el 33, pero el casado tiene cuidado ¿de qué? De las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Versículo 34, dije la parte A, ¿verdad? Pero es la parte B del verso 34. Dice, pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. Entonces, ¿cómo es que una esposa le sirve a Dios? ¿Cómo es que una esposa fue salva para servirle a Dios? En segundo lugar, es sirviéndole a su esposo. En todo. En todo. Y el marido sirviéndole a su señora. En todo. Sí me doy a entender con ese en todo. Es que tengo predicaciones completas de ese versículo, pero no es mi tema esta mañana. En todo quiere decir que el esposo debe proveer para las cosas materiales, debe darle cariño, aprecio, debe cuidarla en todos sentidos, se enferma, llevarla al médico, darle medicinas, tiene necesidad de calzado, ropa, proveerle, cuidarla en todo, en lo emocional, ser afectivo, ser muy paciente, bueno, en todo. Igual es la señora, igual. ¿Qué le debe una mujer a su marido? Respeto, sujeción y bueno, Pero vamos con los hijos. ¿Cómo es que un hijo, una hija, cuando digo un hijo, una hija, me refiero a solteros, solteras? ¿Cómo es que un hijo le sirve a Dios en este aspecto? Ahí está la carta a los Efesios, capítulo
6, versículos 1 y 2. Y dice Efesios 6, 1, voy a leer la Reina Valera: hijos, como dice enseguida el apóstol, obedeced en el Señor. ¿A quiénes? A vuestros padres, porque esto es ¿qué? Justo o agradable delante de Dios. Enseguida dice el verso 2, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Entonces, un hijo soltero, una hija soltera, en este aspecto, ¿cómo es que le sirve a Dios? Bien sencillo, obedeciendo, o esta palabra obedecer, del vocablo griego hupakouo, tiene su significado siguiente: escuchar o prestar cuidadosa atención, para así aceptar lo que nos piden papá o mamá. Repito, obedecer, hupakouo, escuchar o prestar cuidadosa atención, para así aceptar lo que nos piden papá o mamá. Entonces, un hijo soltero, una hija soltera, ¿qué debe ser? ¿Cómo debe actuar con su papá o su mamá? Pues simplemente: hijo, hija, quiero hablar contigo. Y ahí, con los ojos puestos en los ojos de su papá o su mamá, con los dos oídos bien abiertos. Si le falta volumen a los oídos, dígale al del sonido: súbele un poquito de volumen a mis oídos para oír bien lo que me va a decir mi papá y mi mamá. Ese es el hijo que obedece a su papá. Y después que escucha a su papá y a su mamá, si su papá y su mamá le dan instrucciones conforme a la Biblia, ¿qué tiene que hacer ese hijo o hija? Someterse, hacer lo que le dice papi y mami. Dice aquí también que los hijos que honran a su papá y a su mamá. Esa palabra honra, vocablo griego timao. Honra, del vocablo griego timao. Sus significados son mostrar respeto, temor, consideración, aprecio y valoración. Repito, honra, timao. Mostrar respeto, temor, consideración, aprecio y valoración. Cuando un hijo soltero, una hija soltera le muestra a su papá, a su mamá respeto, ¿qué respeto? Pues te pones tus límites, hijo, te pones tus límites, hija. Y lo que diga tu papá, y si está correcto, aunque no estés de acuerdo, es someterte. Tenerle temor, prácticamente como temblor. Ay, mi papá, ay, mi mamá. Tenerle ¿qué? Consideración. Bueno, a veces falla mi papá, a veces falla mi mamá, pero les obedezco, eso es consideración. Aprecio. Papi, gracias por ser mi papi. Mami, gracias por ser mi mami. Gracias por todos tus consejos. Valoración. Darle un nivel de estima alto a tu papá y a tu mamá. Todo ello en ti, cuando lo pones en práctica, adolescente, joven, o así ya tengas 80 años, pero eres soltero o soltera, vives con tus papás, con tu mamá, todo ello le está diciendo a Dios de manera práctica, no teórica, práctica, que le está sirviendo a Él. Porque todo esto, ¿a quién le estamos sirviendo en primer lugar? A Dios. Aquí dijo Pablo, pues, hijos, obedeced en el Señor. En otra versión bíblica dice: obedezcan como cristianos que son. Entonces, todo esto implica o está dentro de lo que es el servicio a Dios. Entonces, y después, ¿qué hace un papá y una mamá que tienen hijos? Porque ahorita hablé de esposos, esposas, hijos e hijas solteras, pero ¿qué sucede cuando ya se casan? ¿Cuál es su servicio que debe prestar un papá y una mamá? En segundo lugar, ¿cuál es? Efesios 6:4, cuando ya vienen los hijos, las hijas. Efesios capítulo 6, verso 4 dice: ustedes papás no provoquen a ira o no los desanimen a sus hijos. Enseguida dice: sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Esa palabra criar habla de todo lo que tiene que ver con el sustento, con el alimento, con el nutrirlos. Eso quiere decir criadlos, sustentar, alimentar, nutrir. Pero enseguida dice que papá y mamá deben criar a sus hijos o sustentarlos como con disciplina. Aquí la palabra disciplina, del vocablo griego paideia significa instruir, entrenar o preparar en toda actividad.
disciplina, instruir, entrenar o preparar en toda actividad. Entonces, papás, mamás, tenemos un gran trabajo. Si no lo estás haciendo, necesitas empezarlo a hacer ya. Instruir a tus hijos, tus hijas con la Biblia y entrenarlos o prepararlos en toda actividad, sea en casa, fuera de casa, la escuela, lo que sea. Es parte de el servicio a Dios después que fuimos salvados. Y después dice aquí mismo en Efesios 6:4, como dice ahí, y amonestación del Señor. Amonestación del vocablo griego noxesía, que su significado es proveer reglas o normas acerca de la conducta. Repito, amonestación, noxesía, proveer reglas o normas acerca de la conducta, para que queden bien fijas en su mente. Repito, para que queden bien fijas en su mente. ¿De dónde papá y mamá va a obtener esas reglas y normas? De las Escrituras. Entonces, tú y yo, papá, mamá, fuimos salvados en Cristo Jesús por la gracia de Dios. ¿Para qué? Para servir. Primero a Dios glorificándole. Segundo, todo lo que ya te enseñé como esposo, esposa, hijos, padres. Y aquí, desde luego, solamente estoy mencionando el núcleo familiar, pero también nosotros, en este servicio, debe ser impartido a suegros, suegras, abuelos, tíos, primos, o sea, toda la familia. Un servicio más que tiene que hacer un varón, una mujer que ya fue perdonada o perdonado, que ya está, el día que el Señor lo llame a cuentas, está su nombre escrito en el libro de la vida, se irá a vivir con Él. ¿Cuál es ese servicio más? Acompáñenme por favor al Evangelio de San Marcos, capítulo 16, versículo 15. San Marcos, capítulo 16, versículo 15. Voy a leer este texto en la versión Palabra de Dios para Todos. Y dice así: Jesús les dijo, ¿a quiénes? A sus discípulos: vayan por todo el mundo y anuncien la buena noticia de salvación a toda la gente. Una de las actividades primordiales de un hijo, de una hija de Dios, es comunicar o transmitir con fidelidad y cuidado las buenas nuevas de salvación. Repito, una de las actividades primordiales de un hijo, de una hija de Dios es comunicar o transmitir con fidelidad y cuidado las buenas nuevas de salvación, que inicia con el arrepentimiento o renuncia a toda práctica de pecados y continúa con fe en Jesucristo en lo que ya hizo para salvar y justificar a todo el que lo reciba por fe. Entonces, tú y yo fuimos salvados ¿para qué? Para ir con todo vecino, con toda criatura, con toda persona, para comunicarles, transmitirles el Evangelio de Dios. Estés en tu trabajo, con tus vecinos, en la escuela, en todo lugar. Para eso fuimos salvados los hijos, las hijas de Dios. Un servicio más que todo cristiano o cristiana da al Señor es en la congregación. Repito, un servicio más que todo cristiano da al Señor es en la congregación. ¿Se entiende? Donde se reúne. Por mencionarle un texto aquí, primera carta a los Corintios, capítulo 12, verso 28. Primera carta a los Corintios, capítulo 12, verso 28. Voy a leerlo también en la nueva versión internacional. Dice así: en la iglesia Dios ha puesto, en primer lugar, apóstoles; en segundo lugar, profetas; en tercer lugar, maestros; luego los que hacen milagros; después los que tienen dones para sanar enfermos; los que ayudan a otros; los que administran; y los que hablan en diversas lenguas. Entonces, cada hijo de Dios, cada hija de Dios, todo cristiano o cristiana fue llamado a dar un trabajo, un quehacer en la iglesia, para la iglesia. Y ahí lo describe Pablo de una manera muy concisa, porque si leemos todo ese capítulo de 1 Corintios 12, hay textos donde lo desglosa más. Su servidor solo usó un texto donde de manera muy general, muy amplia, no muy amplia, perdón, sino muy concreta, pero que se da a entender, ahí están los llamados. Entonces, si tú eres cristiano, si tú eres cristiana,
Tú tienes un don, tú tienes un respaldo de Dios para ejercer un ministerio. Pero eso depende de ti, de la respuesta que le des a Dios. Porque Dios no obliga a nadie a nada, ni a glorificarle, ni que le enseñes a tus hijos, hijas, ni que trates bien a tu esposa, a tu marido. A nadie obliga. ¿Hay consecuencias por no hacer lo que dice Dios? Pues claro, claro que hay consecuencias. Por supuesto que hay consecuencias. Si su servidor me está diciendo a mí que ame a mi esposa, que le enseñe la Biblia a mis hijas y no lo hago, pues desde luego que Dios me va a disciplinar. Y de las maneras que más me duelan. Si Él sabe que a mí donde más me duele el castigo es con enfermedad, pues me va a mandar enfermedades que casi me matan. Si Él sabe que a mí me duele la cartera, si por ejemplo tengo un negocio, pues ya no hay venta. O soy empleado en X empresa y la empresa quiebra por culpa mía. Así como Jonás. ¿Se acuerda de Jonás? Dijeron que fuera a predicar a Nínive, se fue para otro rumbo. ¿Y qué hizo Dios? Levantó una tempestad en medio del mar. ¿Y qué culpa tenían los marineros, los que iban en el barco? Por culpa de un rebelde. Así es que cuando echaron suertes a quién iban a aventar al mar, hasta él mismo, aviéntenme a mí, dijo, porque yo soy el maleta aquí. Entonces, ¿qué hace Dios? ¿No le obedecemos? Bueno, viene disciplina. Y la disciplina no es para destruirte. La disciplina es para formar en ti a su hijo, a su hija. Y ya cuando te das cuenta, te humillas, haces lo que tenías que haber hecho como Jonás. Y ya, otra vez, sigue bien bonita la vida. Entonces, los cristianos, pues las cristianas, todos, sin excepción, tenemos un quehacer en la iglesia de Dios, sea dentro o sea afuera, pero tenemos un quehacer. De favor, amados, atienda la siguiente verdad. Dios nos salvó en Cristo a través de su gracia y nuestra fe en Él y su evangelio para cumplir con los deberes que cada uno de nosotros adquirió en el instante de nuestro nacimiento nuevo. Repito, Dios nos salvó en Cristo, a mí, a ti, a través de su gracia y nuestra fe en Él y su evangelio para cumplir con los deberes que cada uno adquirió en el instante de su nacimiento nuevo. ¿Y cómo tiene que ser este servicio? Con ánimo voluntario. O sea, no es a la fuerza. ¿Qué es ánimo? Disposición, inclinación, ¿qué? Voluntaria. Con alegría y de manera dócil. No sé cuántos servidores que están en esta congregación están sirviendo aquí a la fuerza. No sé cuántos. Pero puedo hablar de mí. Su servidor, desde que empezó a los diferentes quehaceres donde Dios me ha traído desde hace ya muchos años. Todos han sido así, con ánimo voluntario, con alegría, de manera dócil, gozándome y a pesar de multitud de pruebas, multitud de adversidades, disfrutando en lo que Dios me llamó desde que arranqué, sirviéndole a Dios hasta este día. Así tiene que ser. En el reino de Dios nada es a la fuerza, nada. Por eso es que nosotros nos decimos creyentes, porque es la fe la que nos impulsa, es la firme convicción la que nos jala, por decirlo de manera coloquial, a hacer lo que Dios nos ha mandado. Te doy una definición por la serie que se llama Salvos para Servir. La palabra servir, del vocablo griego diaconeo, la palabra servir del vocablo griego diaconeo, describe a una persona que no está a su propia disposición, sino que es propiedad de quien lo compró. Te lo vuelvo a decir, servir del vocablo griego diaconeo, describe a una persona que no está a su propia disposición, sino que es propiedad de quien lo compró. Yo estoy consciente y lo acepto. No sé usted, pero yo lo acepto. Él me compró con la sangre de su Hijo, Él me salvó por su gracia, vino el Espíritu Santo, me regeneró, con la resurrección de Jesús me hizo justo, y yo estoy aquí desde hace más de
30 años sirviéndole a Él y a su iglesia de manera voluntaria, porque yo entendí desde que nací de Dios. Arturo, tu vida ya no es tuya, tu tiempo ya no es tuyo, tus deseos ya no son tuyos, todo es de Dios. Así es que aquí y en cualquier lugar donde Dios me ponga a servir, lo hago con agrado, porque para mí, créame, es un gran privilegio. No sé los servidores que están en esta congregación, pero para mí es un gran privilegio que el Dios del universo me habite y que Él haga todo lo que hace a través de mí. Porque el pastor de esta congregación no es este que les está hablando, es Dios por su Espíritu Santo. Todas las obras que usted me ve hacer en todo sentido, es Cristo viviendo en mí, es el Espíritu viviendo en mí. Yo lo único que hago es coopero, colaboro. ¿Con qué? Con el precepto o la promesa, es todo. Todo. Pero repito, cada uno debe decidirse si tu persona ya no está a tu disposición. ¿Qué es a tu disposición? Lo que tú quieres hacer. Oiga, fíjense que el curso de maestro de escuela infantil es el martes a las 7 de la noche. Ay, no, a esa hora no puedo. A esa hora pasa mi novela favorita. ¿Cómo? No, a las 7 no, a esa hora voy a los tacos. ¿Cómo? No, a esa hora juega el Real Madrid. ¿Cómo? No, el martes no. Por poner así un ejemplo, ¿no? Entonces, aquí repito, Dios nos salvó para servir, pero para que usted y yo le sirvamos a Él, no a una asociación religiosa, mucho menos a un ser humano, a Él. Nosotros debemos trabajar esto en nuestro corazón, que Él nos adquirió ya no para hacer nuestra voluntad, sino la de Él. Por eso Jesús enseñó esto con los textos que yo inicié, ahí en San Lucas, capítulo 17, versículos 7 al 10. De ahí parte toda esta conferencia. San Lucas, capítulo 17, versículos 7 al 10. Voy a leerlo ahora en la versión Reina Valera. Aquí es Jesús hablando. Leamos en voz alta, por favor, el verso 7. Dice: ¿quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver él del campo, luego le dice: pasa, siéntate a la mesa? No, le dice más bien: prepárame la cena, cíñete y sírveme hasta que haya comido y bebido, y después de esto come y bebe tú. Verso 9: ¿acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no. Así también vosotros, es para ti y para mí, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid: siervos inútiles somos, porque lo que debíamos hacer, ¿qué hicimos? ¿Qué está enseñando Jesús aquí en estos textos? Que tú y yo, antes de sentarnos a comer y a beber, como dice aquí, primero debemos hacer lo que Él dice. ¿Es lo que está enseñando aquí? Pregunto, ¿tu trabajo honesto, tu trabajo limpio, etcétera, etcétera? Pregunto, ¿te desgasta físicamente? Por eso es que puso este ejemplo de la época de él. Dice: el que ara o apacienta ganado al volver del campo. Hay aquí unas familias que se dedican al campo, los que se dedican a la siembra del campo, los que se dedican a la cría de ganado. ¿Es cansado? Creo que no. Bueno, pero yo todos los trabajos que he tenido hasta son agotadores. Todos. O sea, no hay un trabajo limpio, no hay un trabajo correcto, que no termine uno así. Ahora, ¿por qué Jesús usa este ejemplo? ¿Por qué inicia así con esta enseñanza? Bien sencillo. Eso es para usted y para mí. Jesús lo que está diciendo es: a pesar de tu cansancio, a pesar de que vienes sin fuerzas, tú cristiano, tú cristiana, debes con interés cumplir los deberes que tienes conmigo. Y solo vas a poder descansar, solo te vas a poder sentar hasta que hayas hecho todo lo que ya te dije que hagas. Porque llega el papá a su casa y el hijo rebelde, la hija rebelde, mamá le dice: habla con tus hijos. Ay, no, estoy bien cansado.
Es lo que está enseñando. Pues saca fuerzas, ve con Dios, Señor, cárgame la pila, porque vengo bien cansado. Además, vengo irritado, vengo fastidiado. Para no gritarle a mi hijita, a mi hijito, no golpearlo. Ayúdame. Y en cualquier aspecto. Imagínense añales que su servidor lleva sirviendo al Señor. Solo le platico esto rápido para darme a entender. Su servidor iba a predicar a Mazatlán, Sinaloa. Desde el viernes me iba a Mazatlán, Sinaloa, y los 3 días predicaba, viernes, sábado y domingo. Regresaba de Mazatlán, Sinaloa a las 3:30 de la mañana. Llegaba a la Central Nueva de Camiones de Guadalajara. Y su servidor al día siguiente debía llevar a mis 2 amores a la primaria. Me tenía que parar a las 6:30 de la mañana. Y las dejaba ahí y yo ya me iba a la oficina. Yo era gerente de una empresa editorial en Guadalajara. ¿Tiene idea cuántas horas dormía? Y estoy hablando solo de uno. Pero su servidor viajaba mucho. Hay veces que a las 11 de la noche me hablaban líderes de casa de oración. Oye, Arturo, nos echa la mano, se murió un hermano. Está en la funeraria Infinity. Me daban la dirección y todo. Sí, claro, ¿a qué horas voy a ir? Me piden los hermanos que vayas a las 11 de la noche. Pues órale. No le decía al líder, ¿verdad? Oye, no puedes ir a las 10 de la mañana o a las 7 de la noche. O sea, no, lo quieren a las 11. Y salir de las funerarias después de un tiempo de cantos, una palabra, orar por los familiares cercanos del que falleció, salir a veces 1, 2 de la mañana, venirme a dormir y al día siguiente a trabajar. ¿Por qué estoy dando estos ejemplos sin jactarme? Simplemente son ejemplos para darme a entender prácticos de su servidor. Para que usted, cristiano o cristiana, no objete, no ponga como obstáculo. Es que estoy muy cansado, es que estoy muy cansada. No. Jesús es lo que está enseñando cuando dice aquí, al volver él del campo, verso 7, la parte B, luego le dice, ay, vienes bien cansado de estar ahí en el campo con las vacas. Pasa, siéntate para que descanses. No. Jesús dice, prepárame la cena. Cíñete. ¿Qué quiere decir cíñete? Quítate el mal humor. Eso quiere decir cíñete. Quítate el mal humor, todo lo que traigas que no sirve para que hagas un buen trabajo, cíñete. Y Jesús le dice, y sírveme. Y hasta que haya comido y bebido, es decir, hasta que tú y yo los cristianos, las cristianas, hayamos cumplido con nuestro deber que ya nos enseñó el Señor. Se supone todo el día le glorificamos en el trabajo, en el negocio, en la escuela, donde estuviste. Llegas a tu casa con amor a tu esposa, con paciencia a tus hijitos, hijitas, y si hay que dar un consejo, órale, y si hay que orar, adelante. Y ya después que hagas todo eso, varón, mujer, entonces sí, ¿qué dice Jesús? Come y bebe tú. Come y bebe tú. Imagínense, hay ocasiones que su servidor termina de estudiar para ustedes 11 de la noche y me llega un WhatsApp. No es seguido, pero me sucede. Hermano, fíjese que nos echamos un round con mi mujer, ¿nos puede aconsejar? Y mi esposa dice, ya te calenté la cena, pues guárdalo. Porque me sigo ahorita con un matrimonio que se echó un round. Y hay veces que terminamos 1:30 de la mañana, hermanos, aconsejando, orando, hasta que pues la idea o el plan de Dios es que se reconcilien, que terminen en amistad, lo que los había separado, ¿no? Y ya cuando lloran y se ríen, ay, pastor, es usted una bendición, gracias, pastor. Yo digo, sí, gloria a él, gloria a él. Entonces ya a la 1:30 de la mañana voy a la cama, mi esposa ya está bien dormida. Me voy otra vez al horno de microondas, 30 segundos para no despertar a mi esposita. Y órale, me echo mi bañito. ¿A qué horas cree que me duermo? 2, 3 de la mañana. Y no es queja, solamente les doy un testimonio de lo que está enseñando aquí Jesús. Tú y yo no podemos ni un solo día dejar de hacer lo que dice Dios por lo que quieras y mandes. Ni un solo día. Ni un solo día. Tú y yo tenemos servicios diversos. Por eso Pablo decía, solteros no se casen. Lo han leído, ¿no? Solteras no se casen. O quieren entrar a esta tribulación en la que estoy.
Pero bueno, ahí están los solteros y solteras. Quiero a mi marido, quiero a mi esposa. Bueno, pues, órale pues, órale. Continuando, amados, continuando. Les recuerdo esa verdad. Todo lo que tú y yo hagamos como hijos, hijas de Dios, en cualquier lugar, el trabajo, en la calle, en la casa, en cualquier lugar, todo lo que tú y yo hagamos como cristianos, cristianas, Dios, en primer lugar, nos da la instrucción. Dos, Dios nos da los dones y Dios nos da las capacidades para hacerlo. Eso solo te lo recuerdo, porque nada hacemos ni como se nos ocurra o como nos venga a la mente o como nos enseña. No. Dios ya tiene las instrucciones para todo lo que vamos a hacer, comportamiento, lo que vamos a hablar, todo. Él ya nos dio los dones y Él nos da las capacidades para hacerlo. Y aunque Dios dice, porque así lo dijo aquí en San Lucas 17, en el 9, dijo Jesús, ¿acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Jesús dijo, pienso que no. Aquí póngame atención, iglesia. A pesar de que eso dijo Jesús, porque eso lo dijo, póngame atención aquí. Quienes en esta congregación o donde nos escuchen seamos fieles servidores de Él. Repito, en esta congregación o en cualquiera otra que nos escuchen, seamos fieles servidores a Dios. Dios te promete esto a ti y a mí. Vayamos juntos, por favor, al Evangelio de Mateo, capítulo 25, versículo 23. San Mateo, capítulo 25, versículo 23. Leamos juntos. Voy a leer la versión Reina Valera. ¿Cómo dice ahí? Su Señor le dijo, bien, buen siervo. ¿Cómo se llama esto? Alabanza. Jesús lo está diciendo, Si tú y yo somos fieles servidores de Él, glorificándole, haciendo nuestro trabajo en casa, como hijos, en la iglesia, en todo lugar, aquí como dijo Jesús, bien y buen siervo. ¿Queda entender aquí? Que Jesús va a dar alabanza, que Jesús va a dar elogio a quien o a quienes hicieron sus quehaceres muy bien. Fíjense. Y dice, buen siervo y qué, y fiel. Pero ahí viene la otra promesa. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. ¿Qué quiere decir la palabra poco? Quiere decir incompleto. Incompleto en cantidad, calidad y fuerza. Seamos honestos, ¿cuántos aún sirviéndole bien estamos haciendo incompleto el servicio de Dios? ¿Cuántos? ¿Podrá levantar su mano? Yo soy el primero en levantar mi mano. Yo muchas veces he dicho, Señor, yo no dediqué en la infancia a mis hijas el tiempo que debía haberles dedicado para enseñarles. ¿Me estoy explicando? Yo hubiera querido dedicarles más tiempo a mis hijas. No estoy diciendo que no dediqué tiempo, pero fue poco. ¿Cuántos papás pueden decir, no, pues yo también? Espero que no haya alguien aquí que diga, yo no he dedicado nada. Pero si alguien no ha dedicado nada, yo le animo en el amor del Señor, no violentando su voluntad, sino animándole a que lo empiece a hacer. Entonces Jesús dijo, en lo incompleto, en cantidad, calidad y fuerza. Y luego que dice, sobre poco has sido fiel. O sea, aunque no fue pues así como tenía que haber sido, pero fuiste fiel. ¿Qué dice Jesús enseguida? Sobre mucho te pondré. Esa palabra mucho quiere decir sobrepasar la medida de lo ordinario o normal. Sobrepasar la medida de lo ordinario o normal. ¿Cuándo va a ser esto? Primero en el reino milenario. Primero en el reino milenario. ¿Cuántos queremos estar en el gobierno de Jesús? Acuérdense que ya no tarda. Y los politiquitos que hay ahorita, incluidos los mexicanos, goodbye. Ya olvídese de los partidos rojos, amarillos, verdes, qué sé yo. No, en cuanto Jesús llegue, Él será el gobernante a nivel mundial. ¿Y quién cree que vamos a ser los servidores públicos ahora de Jesús? ¿Quién cree? Nosotros, pero está condicionado que hayamos sido fieles en todo.
que el trabajo que nos mandó a hacer lo hayamos hecho bien. Imagínense que ahorita usted y yo somos rebeldes. Vemos cosas que no debemos ver, decimos cosas que no decimos decir, oímos cosas que no debemos oír, traemos en nuestro corazón pensamientos horrendos, en nuestro ser interior planes de hacer garras a cualquiera, hasta en la iglesia. ¿Usted cree que Jesús le va a dar un encargo a él o a ella? No, hombre, le va a dar una regañadota. Y no le va a dar más que ten tu escoba y tu trapeador, ahí barre la oficina, recoge la basura. ¿Se va a salvar? Sí, porque nació de nuevo. Un día me preguntó un hermano que venía a esta iglesia, oiga, ¿y así se va a salvar? Pues claro, cheque la carta de los Corintios. Ahí en la primera carta de los Corintios, no me acuerdo si es capítulo 5, por ahí está, cuando un hombre tenía relaciones íntimas con su madrastra. ¿Qué dijo Pablo? Oren para que venga el diablo y lo mate, para que en el día del juicio sea salvo su alma. Y este hermano, cuando le mostré, me dijo, ¿a poco? Pues hasta ahí llega la misericordia de Dios. Porque no falta el cabezón, la cabezona, que en vez de llenarse de la Biblia, en vez de estar con un Dios, se está llenando de porquerías la mente, el corazón, y por eso caen esos pecados. Por eso ese hombre cayó en ese pecado. Pero como ya era su hijo, dijo Pablo, órale, yo ya oré, oren, para que le quite la vida al diablo y se vaya. Porque aquí está pisoteando el nombre del Señor, está hablando mal del Evangelio, y esa gente no, órale. Fíjense hasta dónde. Pero eso sí, no va a haber premio, ¿eh? ¿Por qué estoy diciendo esto? Por lo que dijo Jesús aquí, sobre mucho, o lo que sobrepasa la medida de lo ordinario y normal, ahí Él nos dará. Y finalmente, ¿qué dice? Entra en el gozo de tu Señor. La palabra gozo, del vocablo griego kará, significa deleite, placer, delicia, intenso. Repito, gozo, deleite, placer, delicia, intenso. No sé si captamos esas expresiones. ¿Y por qué va a ser intenso? Porque en el cielo seremos perfectos. Simple y sencillamente por eso. Perfectos. ¿Lo puede captar? Perfectos en santidad. Para empezar por ahí. Perfectos en salud, perfectos en economía, perfectos en lo que usted guste y mande. Entonces, todos los que le sirvamos a Dios. Toqué algunos temas, los más primordiales del servicio a Dios. Hay otros, por supuesto, pero toqué los más primordiales para esta enseñanza. Entonces, prácticamente cerrando con esta conferencia, quienes hoy y hasta el día en que nos encontremos con Jesús, hagamos nuestros diversos quehaceres con fidelidad, entrarán o entraremos para siempre en una enorme o grande dicha. Porque en casa con Dios todo será perfecto. ¿Cuántos de aquí, sin que levante su mano, sin que se evidencie, cuántos de aquí estamos sirviendo a Dios como el Señor nos enseñó en la Biblia? ¿Cuántos? Glorificándole con nuestros pensamientos, glorificándole con los dichos de nuestra boca, glorificándole, ¿cuántos? ¿Cuántos estamos haciendo la tarea en casa? O los hijos con los padres, o los padres con los hijos, o en cualquier parte de donde estemos, el trabajo, el negocio, etcétera. O ¿cuántos estamos ya trabajando en la iglesia de Él, en esta o en cualquier congregación, pero haciendo bien el trabajo? ¿Cuántos lo estamos haciendo? No levante su mano, cada quien sabe. Cada quien sabe. Lo más importante de esto es, antes de cerrar, es que hagamos una reflexión seria. Y si queremos librarla, ir con Dios con sinceridad en esta mañana y decirle: Señor, pues la verdad, pero yo no estoy haciendo nada. Y los que lo estamos haciendo, darle toda la gloria a Él. Todos los que estamos sirviendo al agrado de Dios es porque Dios está en nosotros. Obedecemos su palabra, sí, pero es lo mínimo. Pablo decía: lo que yo soy es por la gracia de Él. Entonces, según sea nuestra situación, por favor, oremos. Si gusta quedarse sentado, ponerse de pie, como usted guste, es usted libre para que oremos
y nos comuniquemos con el Señor y hagamos su voluntad. Padre, en el nombre de Jesús, venimos a darte gracias. Gracias. Usted dígale si nunca había escuchado una enseñanza de estas. Generalmente no se dan en las congregaciones. Si usted no había escuchado una enseñanza, solo dígale primero: Padre, gracias por enseñarme lo que nunca había oído. Es la primera vez que lo escucho. Y es normal. Quien no ha sido instruido en esta verdad, pues es normal. No estaba haciendo el trabajo. Pero si usted ha oído este mensaje, lo ha oído incluso desglosado, cada punto que yo traté es una conferencia que usted ha escuchado completa, pero usted no lo ha hecho. Su vida no glorifica a Dios, ni en mente, ni en cuerpo, ni en espíritu. Si usted no hace su trabajo de esposo, esposa, hijo, y en los otros ámbitos, si usted pues no está sirviendo al Señor en un ministerio, o está usted sirviendo pero a medias, o ahí como usted lo ha decidido hacer, o otras cosas más. Es tiempo de ir con Dios y decirle: Señor, aquí estoy, agradecido porque todo lo que yo he hecho hasta aquí es por tu gracia. Todo lo que yo he hecho hasta aquí es porque tú pones el querer como el hacer en mí. Todos los días, desde que amanece hasta que anochece, hay una disposición en hacer tu voluntad porque tú la haces en mí. Pero si usted es una persona que no ha hecho nada y quiere ponerse a cuentas con Dios y quiere hacer la voluntad de Dios, pues ore a Él y dígale: Señor, aquí estoy reconociendo que de lo que enseñaste esta mañana no hago nada hasta aquí. Y Señor, yo sí quiero hacer tu voluntad si usted la quiere hacer. Padre, en el nombre de Jesús, yo sí quiero hacer tu voluntad. Porque tú me salvaste solamente para servirte a ti. Solamente. Nada más. Tú no me salvaste para seguir mi vida de antes, andar en cosas que no debo hacer, invertir mi tiempo en lo que no es tuyo. Para eso no me salvaste, Señor. Me salvaste para hacer todo lo que mandas tú. Y que hasta que no lo haga, no puedo descansar. Hasta que no lo ponga en obra, no puedo parar. Y eso es cada día. Así es que, Señor, pedimos tu gracia. Tu gracia. Ayúdanos, Señor, para hacer tu voluntad en Cristo Jesús. En Cristo Jesús.
Quiero subir a tu monte santo, contemplarte, mi Señor, y rendirme a tus pies. Quiero vivir para tu gloria, que todo lo que soy te adore a ti, Señor. Pues ahora te pertenezco a ti, Señor. Así que yo quiero, Padre, adorarte a ti, Señor, con todo mi cuerpo, Padre. Tu voz desde los cielos me llama. Conoces mi nombre y cada parte de mí. Aunque en ocasiones no distingo tu voz, siempre me llamas con cuerdas de amor. No soy digno, me humillo ante ti. Purifícame, Señor, lava mi maldad, quito mi cansado para entrar a tu monte santo. Quiero subir a tu monte santo, contemplarte, mi Señor, y rendirme a tus pies. Quiero vivir para tu gloria, que todo lo que soy te adore a ti, Señor. Sí, Señor. Vivir para tu gloria, Señor. Con mi vida, Señor, que te glorifique a ti, Señor. Abro mi corazón, hazme de nuevo, haré tu voluntad. No importa lo que pidas, no vivo para mí, hoy vivo para adorarte a ti. Quiero subir a tu monte santo, contemplarte, mi Señor, y rendirme a tus pies. Quiero vivir para tu gloria, que todo lo que soy te adore a
Bueno, pues con esto concluimos este servicio. Quedan despedidos. Si Dios quiere, aquí nos vemos el miércoles. Cuídese mucho. Que tenga buen día. Hasta luego.